La casa será nuestra, le susurró mi esposa a mi padrastro. Los dejé creer que habían ganado. 3 meses después, les mostré el testamento real. Tengo 37 años y nunca pensé que estaría compartiendo esta historia con extraños. 7 años de matrimonio con Peggy, la mujer que creía que era mi alma gemela, terminaron en una traición tan profunda que sacudió los cimientos de mi ser. Pero a veces, la vida tiene una forma de revelar la verdadera cara de las personas cuando menos lo esperas. Y en mi caso, vino con un lado positivo de justicia que nunca planifiqué, pero que ciertamente agradecí. Mi madre fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4, 3 años después de mi matrimonio. Le dieron 6 meses, pero siendo la luchadora que siempre fue, vivió casi 1 año y medio. Durante esos meses difíciles, vi cómo la vibrante mujer que me crió sola se desvanecía lentamente en su hermosa mansión victoriana, una casa que había estado en nuestra familia durante generaciones y que significaba todo para ella. 2 años antes de su diagnóstico, mi madre se había vuelto a casar. Robert era encantador, atento y parecía preocuparse genuinamente por ella. Al principio fui escéptico. Mi madre era rica y había visto a muchos hombres intentar conquistarla por las razones equivocadas. Pero Robert parecía diferente. Ya era financieramente cómodo gracias a su carrera en el desarrollo inmobiliario, y trataba a mi madre con un respeto que parecía genuino. Hubo señales de advertencia que solo reconocí en retrospectiva. Una vez, durante una cena familiar 6 meses después de su matrimonio, lo escuché hablar por teléfono, con voz baja pero intensa, insistiéndole a alguien que pronto recibiría su dinero. Cuando se dio cuenta de mi presencia, rápidamente explicó que se trataba de un contratista para uno de sus desarrollos. En otra ocasión, mi madre mencionó casualmente que habían desaparecido algunas joyas, solo para que Robert las encontrara días después en un lugar improbable. A pesar de estas rarezas ocasionales, gradualmente lo acepté como parte de nuestra familia. Cuando mi madre se dio cuenta de que su tiempo era limitado, me llamó a su lado. La conversación que tuvimos ese día resultaría ser más significativa de lo que podría haber imaginado. He actualizado mi testamento, susurró. Su voz antes fuerte, ahora frágil. La casa y la mayoría de mis bienes te irán a ti. Robert será cuidado, pero esta casa te pertenece a ti. Es nuestro legado. Asentí, incapaz de hablar entre lágrimas. No me importaba la herencia, solo quería más tiempo con ella. Pero mi madre era práctica, incluso en sus últimos días. Me hizo prometer que mantendría ciertos detalles de su testamento entre nosotros y su abogado, explicando que quería evitarle a Robert las dolorosas discusiones sobre un futuro sin ella. Por respeto a sus deseos, accedí. Después de su fallecimiento, estaba demasiado afligido para concentrarme en asuntos de herencia. Robert parecía igualmente devastado y lloramos juntos. En esos primeros días, de hecho encontré consuelo en su presencia, alguien más que entendía la magnitud de nuestra pérdida. Peggy también me apoyó, organizando el funeral y ayudándome a clasificar las pertenencias de mi madre. Al menos, eso es lo que pensé en ese momento. El abogado de mi madre me informó en privado que, de hecho, había heredado la mansión y la mayor parte de su patrimonio, pero me pidió que esperara un tiempo antes de hacer cambios significativos por respeto al proceso de duelo de Robert. Estuve de acuerdo, dejando que Robert siguiera viviendo la mansión mientras Peggy y yo permanecíamos en nuestro apartamento en el centro. Lo visitábamos semanalmente para cenar, manteniendo los lazos familiares durante un momento difícil. El arreglo parecía sensato y compasivo. 6 meses después del fallecimiento de mi madre, comencé a notar cambios sutiles. Peggy, que siempre había sido algo materialista, pero de una manera entrañable, se obsesionó cada vez más con la riqueza y el estatus. Nuestro modesto apartamento, que antes había sido motivo de orgullo mientras ahorrábamos para nuestro futuro, de repente se volvió vergonzosamente pequeño a sus ojos. Comenzó a hacer comentarios sobre la mansión, lo espaciosa que era para Robert solo, como nosotros podríamos darle un mejor uso. Al principio, atribuí estos comentarios a su forma de procesar el duelo, tal vez centrada en asuntos prácticos para evitar el dolor emocional. Pero luego, surgieron otras peculiaridades. Peggy comenzó a tener noches de chicas que se prolongaban sospechosamente hasta tarde. Su teléfono estaba boca abajo cada vez que entraba en la habitación. Comenzó a vestirse de manera diferente, usando un perfume que yo no le había comprado. Cada rareza por sí sola podría descartarse, pero juntas formaban un patrón que me carcomía el subconsciente. Luego vinieron las coincidencias. 2 veces llamé a Robert, solo para que me dijeran que estaba en el gimnasio o haciendo recados. Sin embargo, Peggy estaba misteriosamente indisponible exactamente en esos momentos. Una vez,
noté un recibo de un restaurante de lujo en el bolso de Peggy, con fecha de una noche en la que supuestamente estaba trabajando hasta tarde y Robert había dicho que se reuniría con su asesor financiero. No soy desconfiado por naturaleza. De hecho, mis amigos a menudo se burlaban de mí por ser demasiado confiado. Pero ni siquiera yo podía ignorar la evidencia que se acumulaba ante mí. Cuando mi mejor amigo, Marcus, mencionó con cautela haber visto el auto de Peggy estacionado cerca de la mansión un día que ella me había dicho que estaba de compras con su hermana, algo finalmente se rompió dentro de mí. Aún así, necesitaba pruebas. No podía acusar a mi esposa y a mi padrastro de traición basándome en coincidencias y corazonadas. Así que ideé un plan. Le dije a Peggy que viajaba a Chicago para una conferencia de negocios de 3 días, un viaje que en realidad no existía. Alquilé un auto en lugar de usar el mío y vigilé la mansión de mi madre desde una distancia discreta. No pasó nada el primer día. Me sentí tonto, avergonzado de mi desconfianza. Pero en la segunda noche, justo cuando estaba a punto de rendirme, el auto de Peggy entró en el camino de entrada de la mansión. A través del zoom de mi cámara, vi a Robert saludarla en la puerta, no con la familiaridad casual de la familia, sino con un abrazo íntimo que me revolvió el estómago. Me senté en ese auto durante 3 horas, fotografiando sus siluetas a través de las ventanas mientras se movían de una habitación a otra, y finalmente se instalaban en lo que había sido el dormitorio de mi madre. El dolor era físico, como si alguien me hubiera vaciado el pecho con una hoja sin filo. Pero debajo de la agonía, algo frío y calculado se estaba formando, la determinación de comprender el alcance total de su traición antes de tomar medidas. Durante la semana siguiente, mientras mantenía la fachada de normalidad, contraté a un investigador privado. La evidencia que reunió fue devastadora. Mensajes de texto que abarcaban meses, fotografías de reuniones en hoteles que eran anteriores a la muerte de mi madre y conversaciones grabadas que revelaban la verdadera naturaleza de su relación. Lo más repugnante de todo fue su discusión explícita sobre la mansión y el dinero de mi madre, con Robert asegurándole a Peggy que una vez que hubiera pasado suficiente tiempo, revelaría que mi madre le había dejado todo a él, no a mí. Pero aquí estaba su error crítico. No sabían de mi conversación privada con mi madre ni de los arreglos con su abogado. Robert solo había visto un borrador preliminar del testamento de años atrás, y mi madre le había permitido deliberadamente creer que ese documento seguía siendo válido. También hacía referencia con frecuencia a promesas verbales que mi madre supuestamente había hecho sobre su futuro juntos en la mansión. Lo que no sabía era que ella había actualizado silenciosamente su testamento durante sus últimos meses, después de descubrir algunos comportamientos financieros preocupantes. Él creía firmemente que él era el beneficiario principal, con solo una pequeña parte designada para mí. En realidad, era al revés. Cuando se les confrontó con la evidencia, ambos inicialmente lo negaron todo. Peggy lloró, alegando que las fotos eran engañosas y que los mensajes de texto estaban malinterpretados. Robert intentó presentarse como un viudo solitario que había sucumbido a un momento de debilidad. Pero a medida que presentaba metódicamente cada pieza de evidencia, sus negativas se derrumbaron. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, con voz extrañamente tranquila. La respuesta de Peggy fue más profunda de lo que creía posible, desde antes de que muriera. Su romance había comenzado mientras mi madre todavía luchaba por su vida. Mientras yo dividía mi tiempo entre el trabajo, las visitas al hospital y la atención domiciliaria, mi esposa se acostaba con mi padrastro. El desprecio total por la dignidad de mi madre y mis propios sentimientos era asombroso en su crueldad. No grité. No rompí nada. En cambio, les informé en voz baja que solicitaría el divorcio y esperaba que Peggy se mudara de nuestro apartamento de inmediato. Le dije a Robert que sabía sobre el testamento, sin revelar que sabía la verdad, y que no impugnaría su derecho a la mansión, por ahora. Mi aparente aceptación de su narrativa los confundió. Habían esperado furia, una pelea. Mi calma calculada era desorientadora, que era exactamente lo que quería. Que pensaran que habían ganado. Comenzó el proceso de divorcio y estratégicamente me mostré derrotado y desinteresado en luchar por los bienes. Mi abogado, uno de los mejores del estado y completamente informado sobre mi estrategia, me aconsejó públicamente que aceptara los términos de Peggy, mientras se preparaba en privado para lo que vendría. Peggy, creyendo que Robert pronto tendría el control de la mansión y la riqueza de mi madre, accedió a un acuerdo relativamente modesto, ansiosa por ser libre para perseguir su nueva vida. Mientras tanto, Robert comenzó a renovar secciones de la mansión, claramente anticipando su futuro con Peggy. Se volvieron cada vez más audaces, apareciendo juntos en restaurantes y comprando muebles. Mis amigos expresaron su preocupación por mi aparente indiferencia, pero les aseguré que me estaba curando a mi manera.
3 semanas después de que finalizara el divorcio, el patrimonio entró formalmente en sucesión. El momento fue deliberado. Había solicitado un retraso por preparación emocional, una solicitud que el comprensivo tribunal concedió. Ahora, con el divorcio completo y Peggy ya no legalmente con derecho a ningún activo nuevo que pudiera adquirir, era hora de que el testamento se ejecutara correctamente. Organicé una reunión con Robert y Peggy en la mansión, aparentemente para recoger algunos artículos personales restantes de mi madre que tenían valor sentimental. Ya estaban discutiendo qué habitaciones redecorar cuando entré en el camino de entrada. La confianza en sus expresiones cuando me saludaron, el triunfo apenas disimulado, solo fortaleció mi determinación. Nos reunimos en la gran sala de estar donde mi madre había organizado innumerables reuniones familiares. Robert comenzó a explicar condescendientemente cuáles de los efectos personales de mi madre podía tomar, su tono sugiriendo una tremenda generosidad de su parte. Peggy estaba a su lado, su mano posesivamente en su brazo, un brazalete de diamantes que nunca había visto antes brillando en su muñeca. Dejé que Robert terminara su discurso antes de sacar lentamente un sobre del bolsillo de mi chaqueta. Dentro estaba el verdadero testamento, notariado y certificado, junto con los documentos de la albacea que habían sido finalizados esa mañana. Nunca fue suyo para dar, dije en voz baja, colocando los documentos sobre la mesa de café antigua entre nosotros. Mi madre me dejó todo a mí, no a Robert. La casa, las cuentas, todo. Me hizo prometer que no te lo diría de inmediato, Robert. Pensó que aumentaría tu dolor. El color se les fue de la cara mientras leían los documentos. Las manos de Robert comenzaron a temblar. Los ojos de Peggy se movían rápidamente entre los papeles y mi cara, buscando alguna señal de que esto era un farol. Esto no puede ser correcto, tartamudeó Robert. Ella me dijo. Te dijo lo que querías oír porque sabía que solo buscaba su dinero. Interrumpí, mi voz finalmente traicionando un dejo de la ira que había reprimido durante meses. Sabía de tus deudas de juego, Robert. Encontró los avisos del usurero escondidos en tu oficina. Sabía que habías malgastado tu fortuna inmobiliaria hace años, y esas llamadas comerciales eran acreedores que exigían el pago. Se quedó contigo porque creía que realmente te importaba a pesar de tus defectos. Pero no iba a dejar su legado en manos de alguien que no podía administrar sus propias finanzas. La compostura de Peggy se quebró primero. Se volvió hacia Robert, su voz aguda por el pánico. Dijiste que todo era tuyo. Me prometiste. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba admitiendo. Pero ya era demasiado tarde. El rostro de Robert se contorsionó de rabia cuando el panorama completo emergió. Me estabas usando para llegar a la casa. Todas esas promesas sobre cuidarme, sobre cómo merecíamos la felicidad. Su frente unido se derrumbó espectacularmente cuando se volvieron el uno contra el otro, revelando la base hueca de su relación. Me quedé en silencio, viendo cómo años de engaño se deshacían ante mis ojos. Cuando finalmente volvieron su atención hacia mí, les informé que tenían exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias personales. El personal de seguridad, contratado esa mañana, se aseguraría de que solo tomaran lo que realmente les pertenecía. Las cerraduras se cambiarían inmediatamente después. Peggy intentó acercarse a mí, sus tácticas de manipulación cambiando a remordimiento y nostalgia. James, por favor. Tenemos 7 años juntos. Cometí un terrible error, pero podemos solucionarlo. Nunca dejé de amarte. Di un paso atrás, manteniendo a distancia física y emocional. Ahórrate tu actuación. El divorcio es definitivo y estás invadiendo mi casa. En cuestión de días, la verdad sobre su romance se extendió por todo nuestro círculo social. Los amigos que habían sido engañados por la descripción de Peggy de mí como un adicto al trabajo insensible ahora entendían la realidad. Robert, humillado y financieramente expuesto, abandonó el estado. Escuché a través de conocidos mutuos que se había mudado a Florida para vivir con un primo, con su reputación arruinada. La caída de Peggy fue significativa, aunque no tan catastrófica de inmediato como la de Robert. Habiendo renunciado a nuestro apartamento y gastado gran parte de su acuerdo de divorcio en artículos de lujo que pensó que amueblaría en su nueva vida en la mansión, se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento tipo estudio en una parte mucho menos prestigiosa de la ciudad. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una boutique local, muy lejos del estilo de vida que había imaginado para sí misma. Su presencia cuidadosamente curada en las redes sociales, una vez llena de compras de diseñadores y facturas de restaurantes caros, se volvió visiblemente silenciosa. Sus llamadas y correos electrónicos frenéticos pasaron de disculpas a amenazas, y luego volvieron a súplicas desesperadas de ayuda financiera.
Cuando se presentó en mi lugar de trabajo, causando una escena en el vestíbulo y exigiéndome que asumiera la responsabilidad de su situación, me vi obligado a solicitar una orden de alejamiento. Los meses que siguieron fueron un tiempo de reconstrucción. Renové la mansión, eliminando los cambios que Robert había hecho y restaurándola a la forma en que mi madre la había amado. Cada habitación, limpia de su presencia, se sentía como recuperar una parte del legado de mi familia. Establecí una pequeña fundación en nombre de mi madre, dedicada a apoyar la investigación del cáncer de páncreas, transformando el dolor de la traición en algo que podría ayudar a otros. Un año después de la revelación, Peggy hizo un último intento de reconciliación. La encontré sentada en los escalones del porche de la mansión una noche. Todavía estaba bien vestida, pero la ropa de diseñador era de la temporada pasada y el reloj de lujo del que siempre había estado tan orgullosa estaba notablemente ausente. Sin acceso a la riqueza que había anticipado, mantener su estilo de vida anterior había resultado imposible. Intentó apelar a mi compasión, alegando que se había dado cuenta del vacío de la riqueza material y quería una segunda oportunidad para una conexión genuina. Habló de terapia y crecimiento personal, de reconocer cómo su obsesión por el estatus la había llevado por mal camino. Por un breve momento, ver su vulnerabilidad despertó algo en mí. No amor ni perdón, sino un simple reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Pero luego recordé a mi madre en su cama de hospital, luchando por cada respiración mientras Peggy nos traicionaba a ambas, y cualquier impulso de clemencia se desvaneció. La policía ya está en camino, le dije con calma. La orden de alejamiento sigue vigente. Fue escoltada fuera de la propiedad por última vez. No he sabido nada de ella desde entonces. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de no haberlos expuesto antes. Si los meses de saber, mientras fingía ignorancia, me afectaron. La verdad es que esos meses fueron necesarios, no solo por estrategia legal, sino por mi propia comprensión de lo que significaba para mí la justicia. La venganza rápida podría haber sido emocionalmente satisfactoria, pero habría sido incompleta. Al esperar, al dejar que ellos creyeran que ellos habían ganado, me aseguré de que la lección fuera indeleble. Perdieron no solo la mansión y el dinero, sino también su dignidad, su relación mutua y cualquier simpatía de quienes los rodeaban. Fueron deshechos no principalmente por mis acciones, sino por la deshonestidad fundamental de sus propios caracteres. Desde entonces, he encontrado una especie de paz que nunca creí posible después de tal traición. La mansión ya no se siente atormentada por el engaño. En cambio, se ha convertido en un espacio de curación, donde se honra la memoria de mi madre y mi propio futuro tiene espacio para desarrollarse. Incluso he comenzado a salir de nuevo, con cautela, pero con una franqueza que me sorprende. A veces, la mejor venganza no se trata de causar dolor a quienes te lastiman. Se trata de recuperar lo que legítimamente te pertenecía desde el principio. No solo propiedades o posesiones, sino tu sentido de ti mismo, tu capacidad de confianza y tu derecho a seguir adelante sin la carga de la traición de otros. Han pasado 2 años. Todavía vivo en la mansión que mi madre amaba, rodeada de recuerdos de su fuerza en lugar de la sombra de su traición. Y en los días difíciles, cuando el pasado amenaza con resurgir, me recuerdo a mí mismo una simple verdad que me ayudó a superar los momentos más oscuros. La justicia no siempre llega en un trueno de retribución inmediata. A veces se construye lenta y deliberadamente, hasta el momento perfecto de claridad, cuando la verdad no se puede negar. Y en ese momento de claridad, nada es más poderoso que la simple declaración de los hechos. Nunca fue suyo para dar. Han pasado 2 años. Todavía vivo en la mansión que mi madre amaba, rodeada de recuerdos de su fuerza en lugar de la sombra de su traición. Y en los días difíciles, cuando el pasado amenaza con resurgir, me recuerdo a mí mismo una simple verdad que me ayudó a superar los momentos más oscuros. La justicia no siempre llega en un trueno de retribución inmediata. A veces se construye lenta y deliberadamente, hasta el momento perfecto de claridad, cuando la verdad no se puede negar. Y en ese momento de claridad, nada es más poderoso que la simple declaración de los hechos. Nunca fue suyo para dar.